Buenos días, amados hermanos, en Buenos este días. día, aquí con mi hermano Gustavo. Quiero saludar, hermano. Reciban paz y gracia y amor de nuestro amado Padre Celestial que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En lo celeste, amén. Y esta mañana pues, nos trae aquí el querer compartir este glorioso pan de vida que es Cristo en nosotros, ese pan que nos alimenta y que sacia nuestra hambre y que sacia nuestra sed de justicia, porque ya nos fue dado todo, hermanos. Ya nos fue dado el pan de vida, ya nos fue dado el agua de vida, ya nos fue dado, y la palabra dice que estamos completos en Cristo y que no hay que temer. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Entre los hermanos en la fe, hoy en día, seguido escuchamos sobre la seguridad de la salvación de un creyente, que si se pierde o no se pierde. Y vamos a tocar este tema leyendo las Sagradas Escrituras y que ellas nos hablen sobre eso. Y para esto queremos empezar en el Evangelio de Juan 10, versículo 27. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Fíjense claramente cómo el Señor aquí nos empieza a enseñar sobre lo que nos fue concedido por el Padre en Cristo. El Padre nos concedió todo en el Hijo, dice en otras partes, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Padre nos concedió no es algo, es alguien. El Padre nos concedió a su Hijo. Ese es el mayor regalo. ¿Por qué nos dio a su Hijo? Porque en su Hijo están todas las cosas. En su Hijo está la salvación, el perdón, la justificación, la elección. Todo está en el Hijo. Y al hacernos parte del Hijo es que nos dio todo. Y aquí nos dice que todos los que vienen al Hijo, todos los que habla al Padre, porque el Padre habla al Hijo, y todos los que estamos, porque Dios nos hizo parte de su Hijo. Entonces dice: mis ovejas oyen mi voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y aquí viene lo importante: y yo les doy vida eterna. No dice que les da vida por un tiempo y se las quita. Dice: y no perecerán jamás. Aquí está asegurando que la vida que Él nos da no van a perecer jamás. Está hablando de no morir, de la muerte, de la condenación. No va a ser condenado más. Porque ¿cómo va a ser posible que si estamos en Cristo, fuimos justificados y estamos en Cristo, y Cristo padeció por mí en la cruz toda la pena del pecado, y está escrito en la Escritura que Él murió una sola vez y para siempre y no tiene que morir más? Y Cristo mismo dice, y Pablo nos enseña, que con Cristo fuimos crucificados, muertos y sepultados. La misma muerte que Cristo sufrió sufrió nuestra muerte. Con Él juntamente morimos una sola vez. Ya es un hecho. Tú puedes decir: pero yo estoy en el... Sí, pero por la fe ya está, es una obra hecha, es consumada en la cruz. Ya es un hecho. Ya morimos una vez en Cristo, y como Él murió una sola vez, no hay necesidad de morir más. Y así como Él vive para Dios, así nosotros resucitamos juntamente con Él y vivimos para Dios. ¿Por qué? Porque compartimos la misma vida. No es que yo tenga otra vida distinta, sino que en el único que Dios puso vida es en su Hijo Jesucristo, y nos hizo parte de esa vida. O sea, compartimos la misma vida, compartimos la misma mente, compartimos el mismo Padre, compartimos el mismo Espíritu, compartimos la misma gracia, la misma gloria, lo mismo. Nos hizo herederos de todo lo que está en el Hijo, todo, absolutamente todo. Por eso dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie, absolutamente nadie nos apartará de su mano. Muchos sacan Hebreos que si abandonáramos y se van para allá y tocan el libro de Hebreos diciendo: pero ¿cómo es posible si Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande? Bueno, no nos lo dice a nosotros, se lo dice para empezar a los hebreos, que son judíos, porque los hebreos tenían un problema. El problema que tenían los hebreos era en cuanto a quién era Cristo. Ellos no podían concebir todavía que Cristo era el Hijo de Dios, o que Cristo era Dios encarnado en la carne. Que el escritor de Hebreos les tuvo que explicar a ellos, a los hebreos, que Cristo era mayor que los ángeles. Ese era el problema que tenían. Que Cristo era mayor que Moisés, que Cristo era mayor que Abraham.
Ese era el problema que tenían los hebreos, que no podían concebir, y que les dice que tenían que dejar los primeros rudimientos. ¿Cuáles rudimientos? Los primeros rudimientos de la ley, todo lo que tenía que ver con el sacrificio de un cordero, que eran sombras, y les decía que tenían que abandonar todo eso para venir, porque ya el verdadero cordero había venido. Ese era el problema de los hebreos. Por eso les dice, no descuiden una salvación tan grande, porque aún ellos no habían podido ver a Cristo como el Salvador. Tenían que venir. Aún no está diciendo que ya estaban en Cristo, sino que ya se les había anunciado y estaban rechazando ese mensaje. O sea, no lo podían ver como lo que era. Por eso le está explicando quién era Cristo, el escritor de los hebreos. Ese problema no lo tenían las iglesias gentiles, en cuanto a que Cristo es mayor que los ángeles, en cuanto a que Cristo es mayor que a Moisés y es mayor que Abraham. ¿Me entienden? Por eso les dice, pero el que está en Cristo no les dice que no descuiden. El que está en Cristo dice que vivamos, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo que está viviendo santo y agradablemente a Dios. Nos está recordando de que nuestra vida tiene que estar en el altar del sacrificio, que es la cruz, crucificados juntamente todos los días para poder vivir santo y agradablemente a Dios, para que no se exprese el hombre natural, sino el hombre espiritual, para que se exprese el Cristo que está en vida en nosotros. Porque la manera, ¿por qué no nos perdemos? ¿Por qué hablamos con seguridad de que esto no sucede? Porque la palabra misma lo dice, que nadie nos puede arrebatar de la mano, y en Romanos también nos habla que ni la muerte, ni lo presente, ni el futuro, ni lo pasado, nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces esta confianza que tenemos es porque el Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y coherederos con Cristo de todo se nos dio. Porque no es que yo sea fiel, no es que yo pueda guardar la salvación o que yo pueda ser fiel, no. La palabra nos enseña que el Cristo que está en mí es el que es fiel, que el Cristo que está en mí es el que obedece en todo a Dios, que el Cristo que está en mí es el que agrada al Padre, que el Cristo que está en mí es el que me guarda y todo. O sea, es Cristo, porque soy parte de ese Cristo, me hizo parte de ese Cristo, no del hombre natural. El hombre natural quiere guardarse. El polvo no se mira así. El polvo cree que es justo, el polvo cree que es sabio, el polvo cree que él tiene una justicia que compite contra la de Cristo. Y estoy hablando del polvo, que de esta carne, polvo eres y al polvo volverás. Esta carne es la que no se rinde, pero es polvo, pero ella no cree que es polvo, se siente que es algo. Y esta es la que no se rinde. Pero aquí dejo al hermano también para que comparta de lo que él tiene para dar. Voy a leerles Romanos 8:33 al 35, y esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios. Intercede. Él que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti todos somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas más que vencedores por medio de aquel. Somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Él. Entonces, ¿quién nos va a acusar? Si el mismo Cristo que murió por nosotros, como dice la palabra, si ya somos unos en Él, Dios Padre nos puso en Cristo y somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no muere. Estoy hablando de cosas espirituales, no naturales, porque todo lo queremos llevar al hombre natural, pues. Esta carne es la que el pecado siempre nos está acusando, pero como dice la palabra, mayor que... ¿Cómo dice mayor? Mayor que... Nuestra conciencia... Si mi conciencia me condenara, mayor que mi conciencia es Cristo. Si nuestra conciencia nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Es Cristo mismo el que nos dio vida, el que nos resucitó. Entonces ahí es donde muchos tienen ese problema, pues, de que si peco, sigo pecando. Y no estoy diciendo que debemos pecar y seguir pecando, sino que por un pecado cometemos algo ya, y porque seguimos pecando, nuestra conciencia nos hace sentir como que ya la salvación ya la perdimos, pues que no sería aquello para mantenerme salvo. Como que tenemos que guardar esta salvación. Guardarla no se refiere a que la puedes perder, sino vivir en ella como un nacido de nuevo, andar en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Y voy a pasar con el hermano para que le lea. Miren lo que dice Juan. En la primera de Juan también, primera de Juan,
3. Empieza así, fíjense cómo empieza. Mirad, qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoció el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Y más abajo dice, en 7 dice, niñitos, que nadie os engañe. Fíjense bien, que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo como el justo, como es justo el que practica, como es justo. No, el que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Y fíjense aquí lo que dice la palabra, no nosotros. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Tú puedes decir, sí, ahí dice, ¿acaso tú no pecas? Claro, pero no está hablando del hombre natural, porque nosotros tenemos dos naturalezas. Todo hombre nacido de mujer, a excepción de Cristo, tiene una naturaleza que está contaminada por el pecado, que está el bien y el mal en esa naturaleza. Y Dios no juzga entre el bien y el mal que está en la naturaleza pecadora. Dios no juzga el bien y el mal que está en una naturaleza en la cual se quiere presentar el bien, pero el mal al mismo tiempo. Dios no juzga entre esas cosas. Dios juzga entre la muerte y la vida, entre el árbol del conocimiento y el bien y el mal, donde está el bien pero también está el mal, y juzga entre el árbol de la vida, donde no hay una revoltura. Dios solamente mira vida y muerte. Si el hombre natural, con todo su bien y con todo su mal, está muerto. Toda obra que se ve buena, que está en este conocimiento del bien y el mal, Dios no la acepta, está muerta, porque está revuelta. Pero Dios mira la vida. Por eso cuando habla estamos hablando de esto, de que lo que es nacido de lo alto ya no peca, está hablando del nacido de Dios, que es uno con Cristo, de esa parte, porque ya no es carne ni sangre, es nacido de lo alto, es uno con Cristo. Está hablando de esa naturaleza que nos fue concedida, que es Cristo en nosotros, que es Cristo expresándose en nosotros cuando el hombre natural está crucificado juntamente con Él. Cuando el hombre natural, por eso la invitación de Cristo, que quiera seguirme, niegues a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Cuando el nacido de nuevo es guiado en el Espíritu siempre a hacer morir las obras de la carne, de estar crucificados junto con Cristo, porque cuando el hombre natural está crucificado junto con Cristo, entonces se expresa el Cristo resucitado que está en nosotros en su gloria. Expresa vida, no expresa un conocimiento que se mueve entre el bien y el mal, no, expresa la vida, aquello que es Cristo y que se expresa a través de nosotros. Entonces, por eso dice que lo que es nacido de lo alto ya no peca. Está hablando de esa naturaleza que nos fue concedida, que es Cristo en nosotros. Eso es lo que ya no peca. Pero el hombre natural ahí está, obviamente, dice. Por eso habla de que practicar el pecado. El hombre natural, cuando mira por sus ojos y se baja de la cruz, practica el pecado. ¿Por qué? Porque se está expresando en una naturaleza en la cual está el bien y el mal, y quiere juzgar las cosas, quiere ver las cosas mediante esos ojos, mediante esos lentes del hombre natural, y peca. ¿Por qué? Porque no puede ver a Cristo, porque se mira autojusta, porque se mira que él tiene que guardar, porque se mira que él tiene que hacer. Entonces es movido por el miedo, a ayudar a su prójimo, es movido por el miedo a no entrar al cielo y a no perderse, a hacer todo tipo de obras. Esas son las obras de la carne, pero hay otro obrar, están las obras de Dios, que no son movidas por el miedo. Entonces, cuando el hombre natural está crucificado con Cristo, el Cristo resucitado se expresa en nosotros en el obrar de Dios, que no es movido por el miedo, sino por el amor, porque ya todo le fue dado. La justicia, la verdad, está revestido en esta justicia y practica la justicia. Se mueve en un ámbito espiritual, en una mente distinta. Se mueve a través de la mente de Cristo, que es la que lo gobierna, y que es la que lucha contra la otra mente, contra el viejo hombre que quiere presentar su actuar y su obrar, poniendo sus ojos en instituciones, en lo que él puede hacer, en tratar de guardar y de presentar que él puede guardar algo en su propia fuerza cuando no puede. Pero la palabra es clara cuando dice que nosotros estamos guardados en Cristo. La palabra es clara cuando dice que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. No dice que tú ni yo, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, expresándose en su sabiduría, en su gloria por el Espíritu.
No somos nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora alguien dirá por ahí, pero yo conozco hermanos que los veo haciendo cosas y los veo, bueno, tú estás viendo la paja del ojo de tu hermano, tú estás desechando a Cristo por la vasija de barro. Tú estás viendo la vasija, lo que no estás viendo es el contenido, porque la vasija se equivoca y cuando el hombre no está viendo la cruz, empieza a quererse expresar en un esfuerzo natural, porque no está viendo la cruz, está caminando en su propia fuerza, se baja y cuando se baja o cuando no mira la cruz, se expresa Adán, se expresa el hombre con su justicia, pero cuando por el Espíritu somos llevados a la cruz, entonces se expresa Cristo por el Espíritu, no nosotros. Esa es la parte que no peca. Por eso se entristece el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, nosotros fuimos nacidos de nuevo en Cristo y compartimos el mismo Espíritu. Nosotros compartimos su Espíritu, compartimos la misma vida. Entonces se expresa. ¿Por qué se entristece? Pues porque se entristece en el momento en que alguien se expresa en su carne, entristece el Espíritu de vida que está en él, porque el Espíritu de vida que está en él, aún las obras que se ven buenas movidos por la carne, son obras muertas. Dios no las acepta. Dios solamente mira entre la vida y la muerte, entre Adán y Cristo. Entonces, no sé si están entendiendo, pero ojalá y que Dios abra sus ojos para que puedan entender por cuál mente son gobernadas. Si son gobernados por la mente de Adán o son gobernados por la mente de Cristo, porque el nacido de nuevo está entre dos mentes. Él es portador de dos mentes. El viejo hombre, que con su mente y con sus pensamientos y todo, y el nuevo hombre, que es la mente de Cristo. El que no ha nacido de nuevo solamente se expresa una sola mente, el hombre natural. ¿Quieres decir algo, hermano? Sí, entre más carne nosotros, es decir, todo lo que no es de Dios, más de naturaleza caída, más dominio hay del pecado en nuestras vidas. Es decir, menos de Cristo. Pero entre más llenura del Espíritu Santo, más de las cosas de Dios en nosotros, más poder del Espíritu Santo en nosotros, más manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se da a conocer más el Cristo de gloria en nosotros. Y he escuchado algunas personas que dicen, hermanos en la fe, que Cristo no pecó porque eligió no pecar, pero yo no lo creo así. Yo creo que Él no pecó porque no tenía la naturaleza caída, aunque era 100% humano y 100% Dios. El deseo de pecar no estaba en Él como lo está en nosotros. Porque cuando Adán y Eva caímos todos de la manera y entró el mal, la sangre se contaminó y entró la concupiscencia y el deseo de hacer el mal en el ser humano. Y Cristo no pasó por eso, porque Él fue engendrado por la palabra. En su sangre era limpia, sin pecado, sin mancha. Así esa palabra, que sin mancha, que no conoció pecado. Dios hizo pecado por nosotros. Pero no es porque no tenía ese deseo de pecar. No estaba en Él esa naturaleza como la de nosotros. Perdón, permíteme, que no termino. Y es igual con el nacido de nuevo. Por eso es que no peca. Porque fue engendrado de la palabra y es de Dios. Lo que es de Dios no peca, y ni puede pecar porque es de Dios. Es de Dios. El cuerpo de Cristo no peca. Es como dijeron, el cuerpo de Cristo peca. Entonces, ¿y la mente de Cristo peca? No peca, porque somos uno con Cristo. Amén. Y es verdad esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el pecado que sigue estando en nosotros en este cuerpo caído, allí está presente y esa es la lucha que llevamos todos los días porque es tentado. Así como Cristo, no vamos a negar la tentación de Cristo tampoco. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás vino y lo tentó porque sintió hambre. Él sintió lo mismo que nosotros, pero él no respondió como respondió Adán y como respondió Eva. Él fue tentado por el pecado y tuvo las tentaciones en el desierto, es verdad. Fue tentado, pero él fue sumiso a Cristo. Él siempre por la misma palabra que fue engendrado, venció el pecado. Así el nacido de nuevo es tentado. Siempre viene aquello que viene a tentarlo. El nacido de nuevo, no estoy hablando del hombre natural, viene a tentarlo, pero la mente que está en Cristo, que rechazó el pecado, que rechazó la tentación y que obedeció a Dios, porque también sintió la tentación, no vamos a decir que no tampoco, no vamos a quitar esa parte, también la tentó y como él venció, esa victoria se nos fue dada. El hombre, el nacido de nuevo, tiene ese mismo sentir que hubo en Cristo, por eso nos dice que haya en vosotros este mismo sentir. Y este mismo sentir se expresa solamente cuando hay una negación, así como Cristo que se despojó de sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo igual a Dios, no obró así, sino que tomó forma de siervo
y aprendió la obediencia siendo como nosotros, se despojó de sí mismo y tomó la cruz hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces así es lo que, por eso el Señor nos hace esta invitación de negarnos a nosotros mismos, porque ese mismo sentir está en nosotros, en despojarnos. Pero eso sucede cuando empezamos por el Espíritu de Dios en este crecimiento de conocer la cruz en nuestro diario vivir, como el estar ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo que está viviendo santa y agradablemente de Dios. Ese es el verdadero altar. No es como se dice en la iglesia, pasen al altar. ¿Cuál altar? El único altar que conocemos es la cruz. Es la cruz, es ahí donde nuestra vida tiene que estar crucificada y ofrecida en el altar del sacrificio en Cristo. Porque, dilo, ¿qué decía usted? Sí, quiero leerle esta parte de Romanos. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo la ley de Dios, y por otro, con la carne, a la ley del pecado. Exactamente. Y en el 8 comienza, en el 8 dice, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que no entiendan muchos esto, que muchos caminen pensando que tienen que librarse ellos mismos, es porque no han entendido esto. No se miran completos en Cristo. La palabra dice que estamos completos en Él, todo nos fue dado, la vida, la muerte. Ya para mí el pasado ni el futuro no existe. Para mí Cristo es un eterno presente. Él llevó mi pasado y ya para mí Cristo, para el creyente, es un eterno presente. Todo nos fue concedido en Él. Todo. Ya es un hecho. Todo lo que aún ha acontecido ante Dios es un hecho, porque Él no está en el tiempo, Él está fuera del tiempo, Él está en la eternidad. Y así nosotros debemos vernos en la eternidad, aunque estamos en un tiempo temporal y miramos que las cosas que suceden no nos deben de gobernar las situaciones temporales, porque son temporales. Lo que debe gobernar en nosotros los creyentes es la mente de Cristo, que es una mente que va más allá, que no ve lo temporal, sino que ve lo eterno, que caminamos en un ámbito eterno por el Espíritu, aunque padezcamos cosas temporalmente en la carne, pero nosotros miramos a Cristo, no miramos las situaciones y las circunstancias que son aquí temporales y eternas y que las padecemos en la carne, pero en el Espíritu estamos mirando a Cristo, porque dice la palabra, dice lo que dice la palabra, con Cristo fuimos crucificados, Él nos reunió en Él, crucificados, muertos, sepultados, resucitados, y dice, y sentados con Él en lugares celestiales en gloria. O sea, todo se nos dio ya, todo para el creyente ya es un hecho. Ya sé que lo entiendo, no, es un hecho, es una realidad, pero no se ve completo. ¿Por qué somos santos? ¿Tengo que ganarme la santidad? No, ya lo somos. ¿Por qué somos juntos? ¿Tengo que ganármela? No, nos fue dada. ¿Por qué somos santos? Porque estamos en el único santo. ¿Por qué somos justos? Porque estamos en el único justo. ¿Por qué somos amados? Porque estamos en el único amado. El único que hace la voluntad del Padre es el Cristo que está en mí. El único que obedece en perfección es el Cristo que está en mí. El único que agrada al Padre es el Cristo que está en mí. El único que obra toda verdad y toda justicia es el Cristo que está en mí por el Espíritu. Y me hizo parte de eso. Y eso quiere que entienda y en esa manera quiere que camine. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.